Bienvenidos a la manzana del Edén. Habla, José. Hola. Tú tienes que hablar. José, Tú vas a José, tener que hablar José. más pegado al micrófono. Juli, José, hijo. Calla. Hola, hola. ¿Sí? ¿Se me oye bien? ¿Se me oye ¿Sí? bien? ¿Se escucha? Sí. Sí. Se me oye. No, no se escucha. No, Sí, se oye. A ver, escúchalo ahora, no es que se escuche este pico. Ahora sí que sí. Bienvenidos al 9º episodio de este podcast que va a tratar sobre bueno, ya lo habréis visto en el título, el canibalismo. Un tema muy crisposo. Un tema muy crisposo. Casposo también. Casposo. Pero sí, un poco... Es un tema tabú. Desde siempre ha sido un tema tabú, aunque a lo largo de la historia siempre han habido prácticas. Yo diría en todos los continentes del mundo, aunque nos vamos a centrar, como dice el título, el canibalismo en la Edad Media. Pero sí, a lo largo de la Aunque ya historia... surgió en la prehistoria. Sí, claro, ya surge en la prehistoria, pero en la Edad Media pasa por... se dan episodios de canibalismo por ciertas razones que vamos a ver ahora. ¿Y cuáles son esas razones? Aparte de un hambre bastante atroz a lo largo de toda nuestra existencia. Bueno, pues sobre todo por... Tú lo has dicho, el ser humano es la especie más hambrienta de la creación. El canibalismo históricamente ha tenido dos... bueno, hay más, pero lo que es a nivel histórico, dos importantes formas de realización. Uno de ellos es, claro, por la supervivencia del individuo, y ya viene el carácter ritual, por el tema de los distintos dogmas y credos que han surgido en la especie humana. Este canibalismo ritual también se divide en dos variantes. Una es el exocanibalismo, que consiste en el consumo de la carne procedente de individuos de una comunidad ajena a la que pertenece. Y luego, por el contrario, existe el endocanibalismo, que es el consumo de familiares muertos por sobre las propiedades y la sabiduría. O sea, por el hecho de consumir esa carne ya adquiere las propiedades, no las propiedades en sí, sino la sabiduría y las características de las que ese individuo gozaba. Eso se da sobre todo en los países, bueno, ya no en los países como tal, pero sí en las culturas de origen africano. Tiene mucho que ver ese tipo de prácticas. Pues casualmente esa última práctica, el endocanibalismo, se ha dado hasta hace bien poco. Sí, yo me imagino que incluso en las tribus que... África es inmensa, y yo me imagino que las tribus que no se conozcan seguirán practicando ese tipo de rituales. Bueno, en Europa tampoco ha sido una excepción dentro de estas prácticas, desde periodos antiquísimos, desde el paleolítico incluso antes. Como hemos dicho, el ser humano, desde que el hombre es hombre, se ha comido a sí mismo, incluso antes de que se desarrolle el Homo sapiens, han habido prácticas caníbales. Se han llevado a cabo este tipo de actos por supervivencia, sobre todo, conforme la sociedad se hace más compleja, ya se entra en juego lo que es el ámbito de la religión. Pero lo que va pasando, al menos en la cuenca del Mediterráneo, conforme va entrando el Neolítico y llega ya la Edad del Bronce, esta práctica acaba perdiendo importancia. Eso se ve sobre todo en la literatura, como me comentaste hace poco, de que se está leyendo Julia la Odisea, en la parte de los cíclopes, que se quedan los compañeros de Ulises y el mismo Ulises horrorizados del acto de un ser que parece un hombre con un solo ojo gigante que se come a otro hombre. Ya ahí las culturas occidentales del Mediterráneo dan por hecho que la práctica de comer un hombre es algo horrible y que espanta. Y estamos hablando de una obra que se escribe en el siglo VIII a.C. Bueno, como voy diciendo, esta práctica va perdiendo importancia, pero eso no quiere decir que en épocas de mucha necesidad se vayan aplicándose, bueno, vaya realizándose actos de canibalismo. Cuéntanos de qué manera se llevó a cabo, ¿no? Esta práctica. Porque imagino que no será por los mismos motivos que han mencionado anteriormente. Pues a ver, O no todos. haciendo una pequeña introducción al cristianismo, el cristianismo bebe mucho del mundo hebreo.
El mundo hebreo, cuando empieza a aparecer en la zona de Israel, de la actual Israel y Jordania, por aquel entonces se encontraba en auge una serie de ritos vinculados con una deidad de la destrucción cananita, de origen cananita, que se llama Baal. Este dios Baal, también llamado Moloch, era un ser antropomórfico con cuerpo de hombre pero cabeza de toro, que según cuentan las tradiciones romanas, era un ser que cogía, era una deidad que se esculpía, era una especie de máquina que cuando se le ofrecía a un bebé, este se lo comía y se lo tragaba. Ahí hay una especie de canibalismo, por así decirlo, pero se da entre un dios que se come a un ser humano. Cuando los cultos hebreos empiezan a adquirir más importancia, se produce una serie de choques culturales muy fuertes que al final acaba llevando de que los hebreos acaben dominando sobre la zona. Y esta práctica se elimina, no del todo, porque parece ser que en el mundo cartaginés, que son descendientes de estos pueblos, siguen llevando a cabo este tipo de rituales, pero también hay que tener en cuenta que los cartagineses se van demonizando por los romanos, que fueron sus grandes enemigos. Conforme se va adquiriendo importancia los cultos hebreos, pasa que ya conforme como pone en la Biblia, toda práctica vinculada con el canibalismo y con el sacrificio de humanos queda completamente prohibida, como bien se puede ver en el sacrificio de Isaac, donde según cuenta la Biblia, Dios prohíbe que Abraham mate a su hijo Isaac, y a cambio le da un cordero que va a ser lo que se va a ir sacrificando a partir de ese momento. Bien, una vez entra ya el cristianismo primitivo, pero de la época de Jesús, estas prácticas siguen realizándose, pero Cristo llega a cierto momento de la historia, que es la última cena, donde simbólicamente desarrolla un nuevo tipo de canibalismo, entre comillas. ¿Por qué? Porque durante la última cena reparte el pan y el vino, que es la sangre y el cuerpo de Cristo, y se produce lo que se llama la transubstanciación, es decir, parte del alma de Cristo y de Dios, por ende, por la Trinidad, pasan a formar parte de ese pan y ese vino. Entonces, el que coma ese pan y ese vino ya va a adquirir la esencia de Dios, porque se funde su alma con la de Dios. Y entonces se produce una especie de antropofagia, de manera simbólica, para adquirir esas propiedades, ¿no?, de la vida eterna, lo que se dice la comunión para toda la comuna que está haciendo ese ritual, entre en un mismo, su alma se vayan fusionando con la de Dios, y lo que es el canibalismo como tal queda prohibido, aunque luego en la Edad Media canibalismo ritual hay, con el tema de las misas negras, que no la vamos a tocar, pero bueno, también podría ser un tema curioso en el que ir indagando. Y ya una vez entrada la Edad Media, el cristianismo hemos visto que la prohíbe, lo mantiene sí de forma simbólica, pero evidentemente queda prohibido, pero se realizan actos de canibalismo en los acontecimientos en los que los europeos de ese entonces están en peligro por la supervivencia. Esto viene porque a raíz del a finales del siglo IV empieza en Europa una glaciación que se mantiene hasta el siglo IX-X, que es cuando empieza el óptimo climático medieval, y entonces lo que pasa es que los campos quedan completamente fríos. A esto se le une la invasión germánica, se da además la creación de los reyes germánicos y el proto-feudalismo, donde continuamente reyes y sus nobles se pelean por el dominio de los restos del Imperio Romano y por adquirir los nobles, en este caso, el título de rey. Eso conlleva a que los campos gran parte de los campos queden sin trabajo, se produce muy poco, lo justo para sobrevivir, y en el momento en el que hay más penuria, porque hay alguna mala cosecha, algún conflicto, lo que sea, eso lleva a que se produzcan o que se realicen episodios de antropofagia dentro de ese periodo. De hecho, cuando empiezan los siglos X y XI, que ya empieza la cosa a estabilizarse un poco, como los siglos anteriores, que se llaman siglos oscuros, han hecho que esté Europa tan destruida, siguen habiendo
episodios de canibalismo, como los que se dan en Alemania y en la Francia de esos siglos, en los que se cuenta que asaltantes atacaban a gente, los descuartizaban y vendían su carne, en los mercados de las ciudades de aquel entonces, y los vendían como si fuese carne de cordero. Y la gente se los comía pues por necesidad. No sé si verían los trozos y dirían, este cordero muy grande, no sé, no sé cómo sería, pero por necesidad evidentemente se los comería. Bueno, está bueno, da Está igual. bueno, está rico. No sé si es cordero que me estás vendiendo. No lo sé, no pero lo sé. está bueno. No se sabe. La cuestión es que esta serie de sucesos continúan, sobre todo hasta el siglo XI, que ya es cuando ya la cosa se estabiliza del todo y se da lo que se conoce como plena Edad Media. Ya no hay tanto conflicto, Europa está más ordenada y empieza lo que se conoce como el óptimo climático medieval, donde hay un aumento de la temperatura durante 300 años que lleva a que, que todo es idóneo para que la gente empiece a cultivar y hay un boom demográfico impresionante para... Y se dejen de comer, eso a sí mismo. No cordero. Cordero, entre comillas. Pero, a pesar de estar en el óptimo climático medieval, sigue habiendo, o la historia ha recogido, episodios de canibalismo. Cronológicamente voy a dar dos de los más importantes, o de los que me parecen más curiosos. Uno de ellos es durante las cruzadas, que sobre todo durante la primera cruzada, donde los cruzados, exhaustos tras un largo asedio en Marat, que es un emplazamiento que se ubica cerca de la antigua Antioquía, se comen a los sarracenos después de haber conquistado la ciudad y haber matado a la población que se encargaba de defenderla. Luego también un suceso muy importante para este tema es el asedio del castillo de Guilar, que se encuentra en Normandía, que es asediado a principios del siglo XIII, en el fin del imperio de los angevinos, los Plantagenets, los famosos Plantagenets están ahí en decadencia. Plantagenet, está Juan sin tierra en el trono de Inglaterra, un rey nefasto, y ante ese rey decadente llega Felipe Augusto de Francia y empieza a conquistar todos los territorios franceses que están bajo dominio inglés. Entonces uno de estos castillos se encuentra en Normandía. La población ante la llegada de los franceses se refugia en el castillo dominado por los ingleses, pero los ingleses, sabiendo de que tenían pocas provisiones, echan a la población y la población se queda entre el campamento de los franceses y la muralla del castillo. Ninguno de los dos quería hacerse cargo de esa población, entonces se quedan ahí en tierra de nadie, montan como su propio campamento entre medias y los suministros se van agotando. Eso lleva a que progresivamente se vayan quedando sin nada, y hay casos de canibalismo tan extremos como uno que se cuenta de que una mujer que estaba embarazada durante ese conflicto, justo en el momento de dar a luz, la gente que estaba alrededor, hambrienta, cogen al niño recién nacido y se lo comen. Por lo que estamos viendo es que durante este periodo de clima perfecto, los únicos episodios de canibalismo solamente se dan ya cuando hay una guerra. No hay por necesidad porque los campos no estén sin cultivar o haya una helada que lo destruye todo. Pero llegamos al nefasto siglo XIV. En el 1315 empieza esta hambruna que se prolonga hasta el 1317. Dura tanto porque ya en el 1315, como consecuencia de un cambio climático que hay y que provoca una humedad brutal, los campos se van pudriendo y la gente tiene que comerse las semillas que se necesitan para plantarse al año siguiente. Conclusión que hasta el 1317 no se soluciona nada. Y aún así, esos efectos continúan y se juntan con una cosa, con un suceso que es incluso peor, que es la llegada de la peste negra en 1348. Lo que provoca incluso que los campos se trabajen menos. También los campos que estaban cultivados en ese momento estaban sembrados con útiles que se iban a utilizar para la manufactura. Estamos en una época de abundancia económica que se está acabando por este siglo asqueroso, y el canibalismo vuelve a inundar los campos de Europa. La cuestión es que eso se ve incluso en la literatura del momento, y esto se ve en un acto que realizó un santo al que se reza sobre todo en la costa del Levante, que es San Vicente Ferrer, del que se cuenta que en 1350 se encontraba en Morella, en Castellón, y una beata
de la zona que tenía mucha devoción por ese santo. Dominico, por cierto, no es de los que te gustan, no es de los franciscanos. Era... Por lo que me gustan. Si te gustan los franciscanos, desde que Uy, te... sí, pienso hacerme franciscana algún día. La cuestión es que este santo está por ahí y una beata se le acerca y le dice: tome usted, señor santo, un puchero que he hecho con la carne de mi hijo. La cuestión es que este santo dice que no se quiere comer la carne del niño y encima lo resucita. O sea, fíjate si es difícil resucitar a un muerto, pues imagínate resucitar a un muerto que encima lo han troceado y lo han cocido y han hecho caldo de... Ahí la sustancia en el caldo está ahí, en el niño. Bueno, luego ya, terminando en el nefasto siglo XIV, empieza el fastuoso siglo XV lleno de abundancia económica y de prosperidad. El canibalismo queda aparte, pero se realiza un canibalismo entre comillas, que es que empiezan a aparecer muchos estudios de medicina en los que se dice que el consumo de carne humana tratada para ser un medicamento está bien. Pero claro, matar a alguien para hacer un medicamento está feo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Cuando había una ejecución, había una especie de mercado negro donde cogían al muerto que habían ejecutado y entonces se lo llevaban y con ese muerto hacían los ungüentos necesarios para tratar en cualquier enfermedad. De hecho, esta práctica no es realizada propiamente por los europeos, ya viene incluso de antes, y proviene de hecho del mundo musulmán, que desde el siglo XI ya realizaba medicamentos hechos con el polvo de las momias que se encontraban en Egipto. Lo que no sé es si dichas prácticas antropofágicas causaron algún efecto secundario en el ser humano. Pues mira, te va a sorprender, pero no. Comerte a tu vecino, o a tu primo, o quien tú quieras, en teoría, y esto hay que cogerlo con pinzas y ahora veremos, no provoca ninguna enfermedad. Pero sí que es cierto que lo que hemos dicho antes del endocanibalismo, que se ha dado hasta hace bien poco, hay una tribu en Nueva Guinea en la que se manifestó, se venía manifestando hacía tiempo, en la que se descubrió una enfermedad causada por ese mismo canibalismo llamada guru. Y esta enfermedad se transmite por la ingestión no en sí de la carne humana, sino del consumo del tejido cerebral. ¿Por qué? Porque el causante es una proteína que se aloja en el cerebro, que está mal formada. Es llamada prión. Algunas enfermedades priónicas, porque esta no es la única, son espontáneas. Pueden ser espontáneas. Pero normalmente uno se contagia por comer tejido infectado, como es este caso, el kuru. Podemos ver otro ejemplo de enfermedad en las vacas locas, que no es ni más ni menos que bovinos infectados que fueron a parar al plato de otros bovinos, provocándose un contagio en cadena. Y de ahí pues la tan conocida enfermedad. Se ha comprobado que las enfermedades priónicas estaban muy extendidas a lo largo de toda la historia. Entonces, Julia, ¿no decías que el canibalismo no provoca enfermedades? Vuelvo a repetir que no es eso lo que lo provoca, sino que comer casualmente, porque no siempre se daba, un tejido infectado. Ahora, el kuru, que se descubrió hace 40 años, provocó, se sabe, y más bien se tiene la teoría, de que provocara epidemias ya en la antigüedad. Sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos comentado de que el hombre ha pasado mucha hambre. ¿Y cuáles son, así por curiosidad, los síntomas del kuru? Aunque sabemos que no lo vais a experimentar nunca, jamás, sería mala señal. Estamos en el siglo XXI. Sabemos que os puede generar curiosidad. Y aquí van. Dolor en las extremidades. Graves problemas de coordinación. Dificultad para caminar, por culpa de ello. Dolor de cabeza. Dificultad para deglutir. Temblores y espasmos musculares. Y
obviamente la muerte. Todo esto se da sobre todo porque el cerebro contaminado se acaba convirtiendo en una esponja. O sea, se queda como una textura muy diferente, ¿sabes? Por culpa de ese prión que está ahí alojado. Ahora bien, donde yo he buscado estos síntomas, ponía, que me ha parecido muy gracioso, que esta enfermedad no existía un tratamiento para ella. Yo creo que sí lo hay, ¿no? Si das por casualidad síntomas y te la diagnostican, el tratamiento para el gurú diría que es la cárcel. Aparte de la muerte. Aparte de la muerte. La verdad es que ahora que lo pienso, este tema va muy acorde con el fin de semana que nos espera. De Halloween, monstruos, historietas de miedo y siniestras. Oh, se comieron un bebé recién nacido. Esto es un ejemplo de que la realidad supera la ficción, ¿no? Muchas veces. A ver, la ficción no es otra cosa que el reflejo de la realidad. Incluso, según la sociedad, un poco más suavizada, para que no quede demasiado... Ya, depende de la época. Como bien has dicho, que has comentado antes lo de que estoy leyendo la Odisea, cuando el Cíclope se come a los compañeros de Ulises, la escena es muy tétrica. Describe detalladamente cómo el tejido cerebral se esparcía por el suelo, les manchaba de sangre, se comía primero tal parte y luego tal parte y cogía otro, y Ulises aterrado viendo esa escena. De hecho, curiosamente dio para tema de conversación, o para posible nuevo tema de conversación, de cómo es que en el siglo VIII, cuando se escribe la Odisea, lo escriben tan bien y luego, sin embargo, son más descriptivos. Y luego, por ejemplo, a día de hoy hay censura. O incluso lo comentamos de cómo es que Tolkien es tan blandito cuando escribe, porque las batallas son y Tolkien un poco suaves. Lo que hace es también diferenciar mucho el bien del mal. Ya. El bien es muy bueno y el mal es muy malo. Sin embargo, en la Odisea no se posiciona en algo completamente malo y completamente bueno, porque ya hay Ulises, que se supone que es el bando de los buenos, lleva a cabo diferentes tretas que ponen en cuestionamiento sus ideales. Y Poseidón, que es el malo malísimo, tiene una causa del porqué. Y es precisamente por haber hecho daño a su hijo el Cíclope. Por eso se pone en contra de Ulises. O sea, no es el mal por el mal, ni el bien por el bien. Es curioso. Es muy curioso. Pero no vamos a tratar esto aquí porque tampoco es parte del podcast y... Aunque podría ser tema de algún podcast. Podría ser tema de algún podcast, pero no de este. Ya vamos a despedirnos. Muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos el próximo miércoles, espero. Hasta luego. Con tranquilidad, como si te hubieras fumado un porro. A lo mejor tengo que hacer eso. Pues a lo mejor deberías fumarte un porro. ¿Tú quieres un porro? Sí. Voy a llamar a mi camello de confianza. Que vive enfrente tuyo. Sí.